Durante nuestra reunión familiar, recibí una llamada inesperada en el teléfono de mi esposo. Mientras sonaba en el altavoz, una voz suave dijo: «No puedo dejar de pensar en ti». Sin dudarlo, cogí el teléfono y sonreí. «¿Por qué no vienes?», sugerí. «Es el momento perfecto». Estaba a punto de compartir una noticia emocionante con todos. «Encontré tus mensajes y ya he contactado con un abogado». La habitación se quedó helada. Nunca tuve la intención de mirar el teléfono de Robert esa noche. 5 años de matrimonio habían construido una base de confianza entre nosotros, o eso creía. El vapor de su ducha aún empañaba el espejo del baño mientras doblaba la ropa en nuestra cama. El ritmo mundano de la vida doméstica se desarrollaba como cualquier otro martes. Entonces su teléfono se iluminó en la mesita de noche. Una sola notificación cortó la penumbra de nuestro dormitorio. «Extraño la forma en que me tocaste anoche. No puedo esperar hasta la semana que viene». Mis manos se congelaron a medio doblar sobre una de sus camisas de botones. El texto de vista previa brillaba acusadoramente desde la pantalla de bloqueo. Robert había estado en un viaje de negocios la noche anterior, algo que ocurría mensualmente con su empresa de desarrollo inmobiliario. Dejé la camisa con cuidado, como si la tela se hubiera vuelto frágil de repente. Antes de continuar con el viaje de Sara, quiero hacer una pausa por un momento. Si alguna vez has sentido esa sospecha persistente de que algo no estaba bien, o has admirado a alguien que encontró la fuerza después de una traición, esta historia resonará profundamente en ti. Por favor, considera suscribirte. Es completamente gratis y te conecta con otras personas que aprecian estas crudas historias de recuperación del poder personal. Ahora, vamos a sumergirnos. Cogí su teléfono, diciéndome a mí misma que debía haber alguna explicación. Algún colega de trabajo haciendo una broma inapropiada. Un mensaje de texto destinado a otra persona. Cualquier cosa menos lo que mis instintos me gritaban. El mensaje desapareció cuando la pantalla se apagó, y volví a colocar el teléfono exactamente como lo había encontrado, con el corazón latiéndome con fuerza en los oídos. Cuando Robert salió del baño, con una toalla envuelta alrededor de la cintura, seguí doblando la ropa con precisión mecánica. No notó nada inusual mientras revisaba su teléfono, su rostro brevemente iluminado por el brillo de la pantalla. Lo observé de reojo mientras su expresión se suavizaba en una pequeña sonrisa antes de escribir una respuesta rápida. Esa sonrisa, pensé que me pertenecía solo a mí. ¿Todo bien?, preguntó, poniéndose el pantalón del pijama. «Bien», respondí, con la voz sorprendentemente firme. «Solo cansada». El sueño nunca llegó esa noche. Me acosté a su lado, escuchando el ritmo uniforme de su respiración mientras mi mente construía y descartaba 100 escenarios diferentes. Por la mañana, un pensamiento cristalizó a través de la niebla del shock. Necesitaba pruebas. Durante 3 días, mantuve nuestra rutina normal. Desayuno juntos antes del trabajo, mensajes de texto durante el día, cena y televisión por la noche. Interpreté el papel de esposa contenta mientras seguía sus hábitos telefónicos nocturnos y anotaba el código de acceso que introducía cuando pensaba que no lo estaba mirando. El viernes, cuando dejó su teléfono para ir a buscar café a la cocina, hice mi movimiento. La cadena de mensajes estaba allí, bajo un contacto simplemente etiquetado como M. Docenas de intercambios que se remontaban a 4 meses atrás. Detalles íntimos, arreglos de reuniones, fotos que no me atreví a abrir. Hice capturas de pantalla de las pruebas más condenatorias y las envié a mi correo electrónico privado antes de salir cuidadosamente de las aplicaciones, dejando todo como lo había encontrado. El jueves siguiente, Robert hizo las maletas para otra reunión con un cliente en Detroit. Lo besé al despedirme en la puerta, con los labios curvados en la misma sonrisa confiada que había perfeccionado a lo largo de nuestros años juntos. «Conduce con cuidado», dije, como siempre. «Te llamaré cuando llegue al hotel», prometió, como siempre. 20 minutos después, estaba en mi propio coche, siguiendo su familiar Audi plateado a una distancia prudencial. Nunca había seguido a nadie antes, pero había visto suficientes series de crímenes como para mantener 3 coches entre nosotros, cambiando de carril periódicamente para evitar ser detectada. El nudo en mi estómago se apretó cuando pasó la salida del centro de Detroit, continuando otras 15 millas hasta un hotel boutique en Birmingham, un suburbio de lujo que habíamos visitado juntos para cenas de aniversario. Aparqué al otro lado de la calle, observando cómo se registraba con la confianza informal de un huésped habitual. 40 minutos después, un elegante Mercedes negro entró en el aparcamiento. De él salió una mujer alta y rubia con un traje de negocios ajustado a quien reconocí inmediatamente, Melissa Winters, la nueva agente de su empresa.
La había conocido en la fiesta de Navidad de la empresa hacía solo 3 meses, donde Robert nos había presentado con la mano apoyada casualmente en mi espalda baja. Mi teléfono captó su abrazo en el vestíbulo. Demasiado íntimo para ser colegas. Demasiado familiar para un primer encuentro. Algo dentro de mí se rompió mientras caminaban hacia el ascensor, su mano encontrando la parte baja de su espalda exactamente de la misma manera que una vez me había guiado a mí. Ese fin de semana, mientras Robert jugaba al golf con sus clientes, creé una carpeta cifrada en mi unidad en la nube. Ideas para la renovación del hogar. La llamé, sabiendo que nunca se molestaría en mirar dentro. En ella guardé las capturas de pantalla, las fotos del hotel y un documento donde comencé a detallar fechas, inconsistencias en sus historias y gastos inexplicables que encontré mientras revisaba nuestras cuentas conjuntas. $340 en Tiffany's en febrero. No había recibido ninguna joya para el día de San Valentín. $180 en Giovanni's Ristorante, un íntimo restaurante italiano. Una noche que él afirmó estar en una cena de negocios en el asador del centro. 3 recibos de gasolina separados de estaciones a lo largo de la ruta a Birmingham cuando debería haber estado en Detroit. Cada nueva prueba era otra fractura en la imagen de nuestro matrimonio perfecto. La hermosa casa en los suburbios, los planes para tener hijos el año que viene, las vacaciones que habíamos ahorrado meticulosamente. Había construido toda mi identidad en torno a ser la esposa de Robert. Y ahora, esa base se estaba desmoronando bajo mis pies. En nuestro 5º aniversario de bodas, mientras bebíamos champán en el restaurante donde me había propuesto matrimonio, tomé mi decisión. El camarero acababa de traer nuestro postre, soufflé de chocolate con 2 cucharas, cuando el teléfono de Robert vibró. Lo miró, puso una excusa pobre sobre revisar los correos electrónicos del trabajo y escribió una respuesta rápida. Reconocí la sonrisa que intentó ocultar, la misma que había visto esa primera noche después de la ducha. ¿Todo bien en la oficina?, pregunté inocentemente. Solo Johnson está ansioso por la propiedad de Westbrook, mintió suavemente, deslizando su teléfono de nuevo en el bolsillo de su chaqueta. Nada que no pueda esperar hasta mañana. Fue entonces cuando supe que no lo confrontaría. Todavía no. Una confrontación precipitada le daría tiempo para ocultar bienes, borrar pruebas, inventar historias para nuestros amigos y familiares. En cambio, sería metódica, calculadora. Reuniría pruebas irrefutables y me prepararía legalmente antes de apretar el gatillo. La oportunidad perfecta se presentaría, y cuando lo hiciera, estaría lista. A la mañana siguiente de nuestra cena de aniversario, llamé para reportarme enferma a mi trabajo en la escuela primaria por primera vez en 3 años. Como maestra de 5º grado, me enorgullecía de mi fiabilidad. Mis alumnos necesitaban constancia. Pero hoy, necesitaba respuestas más de lo que mis alumnos necesitaban su lección de ortografía. Esperé hasta que Robert sacara su Audi del camino de entrada, con su taza de viaje de café en la mano y su beso de despedida aún frío contra mi mejilla. Entonces comencé mi verdadero trabajo. Nuestra oficina en casa siempre había sido el dominio de Robert. Aunque técnicamente compartíamos el espacio, su gran escritorio de caoba dominaba la habitación mientras que mi pequeña mesa de escritura estaba en la esquina. Una metáfora adecuada para nuestro matrimonio, me di cuenta ahora. Los cajones de su escritorio no estaban cerrados con llave. ¿Por qué lo estarían? La confianza nunca se había cuestionado entre nosotros. Los 2 primeros cajones contenían material de oficina ordinario, carpetas de registros de mantenimiento del hogar y nuestras declaraciones de impuestos. El cajón inferior se atascó un poco, requiriendo un tirón adicional. Dentro, debajo de archivos colgantes de documentos mundanos, encontré una pequeña carpeta color burdeos escondida en la parte de atrás. Mis manos temblaron al sacarla. Dentro había recibos, docenas de ellos, meticulosamente organizados por fecha. Cena para 2 en Mortons, $312. Un fin de semana en el Hotel Townsend, donde supuestamente había estado en una conferencia de bienes raíces, $760. Un brazalete de oro de Tiffany's, $1,200. Mi cumpleaños había ido y venido en marzo con solo un ramo de flores y una cena que yo misma había cocinado. Cada recibo era como una fotografía, una instantánea de su otra vida que existía paralela a la nuestra. Los extendí sobre el escritorio, organizándolos cronológicamente, y surgió un patrón claro. Cada tercer jueves, a veces extendiéndose hasta el viernes por la mañana, ocasionalmente un martes por la noche. Siempre el mismo hotel, generalmente el mismo restaurante. Mi siguiente parada fue el sitio web de nuestro banco. Siempre había administrado nuestras cuentas domésticas, así que conocía todas las contraseñas. Aunque había notado los cargos antes, nunca había examinado cada transacción,
confiando en las explicaciones de Robert sobre cenas con clientes y seminarios de desarrollo profesional. Ahora, descargué 6 meses de extractos de tarjetas de crédito, resaltando cada cargo que se alineaba con su patrón de engaño. La oficina se sentía demasiado pequeña de repente. Las paredes se cerraban con cada nuevo descubrimiento. Me trasladé a la mesa del comedor, extendiendo mi creciente colección de pruebas. Las habilidades de organización que me hacían una maestra efectiva ahora servían para un propósito diferente mientras creaba una hoja de cálculo detallada de fechas, horas, lugares y montos. Para el mediodía, había registrado 8 meses de reuniones consistentes, su relación comenzando poco después de que Melissa se uniera a su empresa. Y aún así, necesitaba más. Necesitaba escucharlo por mí misma. Esa noche, sugerí que limpiáramos el dormitorio de invitados para prepararlo para futuros planes. Robert no cuestionó mi repentino instinto de anidación. Habíamos estado hablando de formar una familia durante meses. Juntos, reorganizamos los muebles, trayendo un escritorio del sótano para crear un espacio de trabajo temporal. Podría calificar trabajos aquí a veces, expliqué. La luz es mejor. La verdad, la habitación de invitados compartía una pared con nuestro dormitorio. Y esa noche, después de instalar una aplicación de grabación de voz en mi teléfono, la dejé escondida entre los libros del nuevo escritorio antes de unirme a Robert para nuestra rutina nocturna. Voy a dormir en la habitación de invitados esta noche, le dije. Tengo ese ligero dolor de cabeza otra vez, y no quiero molestarte si no puedo dormir. Su preocupación pareció genuina cuando me trajo analgésicos y un vaso de agua. Una vez sola, esperé, escuchando los sonidos familiares de nuestra casa acomodándose para la noche. Alrededor de las 11:30, lo escuché, el murmullo bajo de la voz de Robert a través de la pared. La grabación captó todo, sus susurros cariñosos, planes para su próxima reunión, quejas sobre tener que asistir a la boda de mi primo ese fin de semana. Preferiría estar contigo, le dijo, su voz tierna de una manera que no había sido conmigo en meses. El sueño me eludió mientras volvía a escuchar la grabación 3 veces. Cada palabra era otro clavo en el ataúd de nuestro matrimonio. Por la mañana, mi decisión estaba tomada. Esto no fue un error de una sola vez. Esta fue una traición calculada y continua. Al día siguiente llamé a una abogada, no nuestra abogada de familia que se había encargado de la compra de nuestra casa y los testamentos, sino a Diana Moore, un hombre que había escuchado mencionar a una colega que había pasado por un divorcio brutal el año pasado. La oficina de Diana no se parecía en nada a lo que había imaginado. En lugar de madera oscura y cuero, su espacio estaba lleno de plantas y luz natural. La mujer misma, con su cabello corto con mechas plateadas y sus gafas de lectura de color azul brillantes sobre la nariz, proyectaba una calma y competencia en lugar de una litigación agresiva. «Cuéntamelo todo», dijo después de las presentaciones. «Y no te dejes nada fuera. Las sorpresas son las que más duelen en los tribunales». Durante una hora, expuse mis descubrimientos mientras ella tomaba notas en un bloc de notas amarillo. Hizo preguntas puntuales sobre nuestras finanzas, propiedades y las pruebas que había reunido. Michigan es un estado de divorcio sin culpa, explicó Diana cuando terminé. Pero eso no significa que las pruebas de infidelidad sean irrelevantes. Pueden influir en la división de bienes, especialmente si gastó bienes conyugales sustanciales en esta relación. Me entregó una carpeta con información sobre los procedimientos de divorcio y una lista de verificación de documentos para reunir. Comience a asegurar copias de todos los registros financieros, cuentas de inversión, fondos de jubilación, escrituras de propiedad, pólizas de seguro. Abra su propia cuenta bancaria si no tiene una. Y Sara, agregó, deslizando su tarjeta de presentación por el escritorio, no muestres tus cartas demasiado pronto. El elemento sorpresa a veces es nuestra mejor ventaja. Asentí con la cabeza, sintiéndome más en control de lo que me había sentido en semanas. ¿Cuántas pruebas más necesito? Diana se reclinó en su silla, estudiándome por encima de sus gafas. Tienes un buen comienzo, pero si es posible, me gustaría fotografías que los ubiquen juntos, grabaciones adicionales que establezcan la naturaleza de la relación y documentación de cualquier compra importante que haya hecho para ella. Cuanto más completas sean nuestras pruebas, más fuerte será nuestra posición para la negociación. Mientras conducía a casa, las palabras de Diana resonaban en mi mente. Ya no solo estaba reuniendo pruebas. Estaba construyendo un caso. Y por primera vez desde que encontré ese mensaje de texto, sentí algo más allá del dolor y la traición. Sentí un propósito. Robert volvería a estar fuera de la ciudad el próximo jueves. Marqué la fecha en mi calendario y comencé a planificar mi próximo movimiento.
El jueves llegó con una lluvia primaveral implacable que coincidía con mi estado de ánimo. Había planeado este día meticulosamente, pidiendo un día personal en la escuela y diciéndole a Robert que tenía una cita con el dentista seguida de un almuerzo con mi hermana. Me besó al despedirse, recordándome que llegaría tarde a casa debido a una cena con un cliente. Otra mentira para agregar a mi creciente colección. Esperé 30 minutos después de que se fuera. Luego conduje al reluciente edificio de oficinas de Carson Realty en el centro. La lluvia proporcionó una cobertura perfecta. Con el paraguas inclinado hacia adelante y el cuello del impermeable levantado, era solo otra visitante anónima que buscaba refugio del aguacero. El área de recepción bullía de actividad matutina mientras los agentes entraban, sacudiéndose los paraguas y agarrando tazas de café. «Estoy buscando a Melissa Winters», le dije a la recepcionista, con la voz firme a pesar de que mi corazón latía con fuerza. «Estoy interesada en poner mi propiedad en venta. La señorita Winters está en una reunión matutina. Le gustaría dejar su información». «En realidad, esperaré», respondí, sentándome en una silla con una vista clara del piso de la oficina. A través de los tabiques de vidrio, podía ver a Robert en la sala de conferencias, de pie junto a una pizarra. La reunión trimestral de ventas la había mencionado la semana pasada. 20 minutos después, la reunión terminó. Los agentes salieron al piso principal, Robert entre ellos, riendo con una mujer alta y rubia. Melissa Winters. La había visto en el hotel y en la fiesta de Navidad del año pasado, pero ahora la estudiaba con nuevos ojos, traje de diseñador, manicura perfecta, anillo de bodas visiblemente ausente. Ella tocó el brazo de Robert mientras hablaban. El gesto casual, pero íntimo. Demasiado íntimo. Salí sigilosamente antes de que ninguno de los dos pudiera verme, mi misión de reconocimiento completada. De vuelta a mi coche, abrí el sitio web de la compañía en mi teléfono, navegando a la página Nuestro Equipo. La biografía profesional de Melissa reveló que se unió a la firma hace 18 meses después de mudarse de Chicago. 18 meses, la línea de tiempo coincidía perfectamente con el momento en que el comportamiento de Robert había comenzado a cambiar. En casa, abrí nuestro álbum de bodas, un hermoso libro encuadernado en cuero que no había mirado en meses. Hojeé las fotos de la recepción, escaneando rostros en el fondo, buscando a alguien que me hubiera pasado por alto antes. Y allí estaba, en una foto grupal en la mesa 7, Melissa Winters. 5 años más joven, con el cabello más oscuro, pero inconfundiblemente ella, sonriendo junto al compañero de cuarto de la universidad de Robert, Tom. Había estado en nuestra boda, había sido testigo de nuestros votos, había comido nuestra comida y luego había trabajado sistemáticamente para desmantelar todo lo que esos votos representaban. La traición se volvió más profunda, más personal de lo que había imaginado. No se trataba solo de sexo o conexión emocional. Se trataba de alguien que había observado nuestra felicidad y la había atacado deliberadamente. ¿O había sido Robert el instigador? La sensación de náuseas en mi estómago se intensificó a medida que las preguntas se multiplicaban sin respuesta. Necesitaba más información. Tom podría saber algo. Él y Robert todavía jugaban baloncesto mensualmente. Desplacé mis contactos y redacté un mensaje de texto cuidadosamente casual. Hola Tom. Estoy preparando una sorpresa para el cumpleaños de Robert. ¿No trajiste a una amiga a nuestra boda? Melissa Olgo. Todavía vive en la zona. Su respuesta llegó una hora después. ¿Melissa Winters? Sí. De hecho está trabajando con Rob ahora. Qué pequeño es el mundo, ¿verdad? Se han vuelto bastante cercanos. Todavía pregunta por Rob cada vez que la veo. Las palabras bastante cercanos me miraban fijamente desde la pantalla. ¿Cuánta gente lo sabía? ¿Cuántos amigos habían elegido la lealtad a Robert por encima de la decencia humana básica? Luego recurrí a la tecnología, iniciando sesión en nuestra cuenta familiar en la nube para buscar cualquier rastro digital. Robert no era particularmente experto en tecnología. A menudo necesitaba mi ayuda para sincronizar dispositivos o hacer copias de seguridad de fotos. Este descuido se convirtió en mi ventaja. En una subcarpeta etiquetada como conferencia de trabajo, San Diego, los encontré, fotos que nunca fueron para mis ojos. Robert y Melissa en una playa al atardecer. Fotos íntimas de la cena con copas de vino levantadas en un brindis. Una selfie de ellos besándose en el balcón de un hotel con el océano detrás. La marca de tiempo, hace 3 meses, durante su supuesta conferencia regional de ventas. El fondo mostraba claramente el Coronado Beach Resort, definitivamente no el Marriott del centro donde se había celebrado la conferencia. Envié las pruebas a mi correo electrónico seguro,
con las manos temblando por una mezcla de reivindicación y devastación. Cada descubrimiento era tanto una victoria para mi caso como otra herida para mi corazón. Al día siguiente, me encontré con Jessica, otra agente de Carson Realty, en el supermercado. Habíamos sido amigas en eventos de la compañía, aunque no cercanas. Mencioné casualmente que había estado pensando en pasar por la oficina para sorprender a Robert con un almuerzo. «Oh, los viernes son sus días fuera de la oficina, con Melissa», dijo distraídamente, examinando aguacates. «Normalmente trabajan desde esa cafetería en Maple». Su expresión cambió cuando se dio cuenta de lo que había revelado. «Quiero decir, tienen reuniones con clientes». «¿Cuánto tiempo llevan con esa rutina?», pregunté, sin que mi voz delatara nada. Jessica parecía incómoda. «Tal vez deberías preguntarle a Robert. No quiero meterme en medio». «Por supuesto», sonreí tranquilizadoramente. Solo tenía curiosidad por su horario. Esa noche, recibí un mensaje de texto de Jessica. «Lo siento por lo de antes. Me sentí mal por no decir nada. Todos en la oficina lo saben. Ha estado sucediendo durante al menos un año. Robert afirmó que ustedes dos tenían un acuerdo. Debería haber dicho algo antes». «¿Un acuerdo?». La audacia de su mentira me sorprendió. No solo me había traicionado, sino que había creado una narrativa que me hacía cómplice de mi propia humillación. De vuelta a mi computadora portátil, creé un nuevo documento en mi carpeta de pruebas, cronología de la traición. Meticulosamente, tracé cada fecha, ubicación, testimonio de testigos y prueba. 18 meses de engaño expuestos en hechos fríos y duros. El patrón era inconfundible. Lo que había comenzado como reuniones ocasionales se había convertido en encuentros regulares, cada vez más audaces y frecuentes. Diana había aconsejado reunir pruebas exhaustivas, y ahora las tenía. Registros financieros, fotografías, declaraciones de testigos y una línea de tiempo detallada que abarcaba 1 año y medio de mi matrimonio. El caso era sólido. Sin embargo, algo me hizo dudar antes de llamarla. Faltaba la pieza final. El momento perfecto para revelar lo que sabía. Un momento que no dejaría lugar a las excusas o manipulaciones de Robert. La respuesta llegó cuando revisé nuestro calendario compartido. En 2 semanas, la reunión familiar anual de los Carson en nuestra casa del lago. Los padres de Robert, sus hermanos, primos, todos los que le importaban estarían allí. Cogí mi teléfono y llamé a Diana. «Estoy lista para proceder», le dije. «Pero necesito tu consejo sobre el momento oportuno». «La reunión familiar es el momento perfecto», dijo Diana, con su voz tranquila y mesurada a través del teléfono. «Pero ¿estás absolutamente segura de que quieres hacerlo tan públicamente?». Me paré en la ventana de nuestra cocina, mirando el lago que nos había convencido de comprar esta casa hace 3 años. El agua ondulaba bajo la luz del sol de la tarde, engañosamente pacífica. «Sí», respondí sin dudarlo. Me humilló frente a toda su oficina. Que enfrente las consecuencias frente a su familia. Después de colgar, abrí mi computadora portátil y redacté un correo electrónico a la madre de Robert, Eleanor. La reunión familiar anual de los Carson se había rotado entre hogares durante generaciones. Este año estaba programada en la casa del hermano de Robert en Grand Rapids, pero con un nuevo bebé y retrasos recientes en la renovación, estaba teniendo dificultades para ser el anfitrión. «Estaremos encantados de ser los anfitriones en la casa del lago», escribí, impregnando el mensaje con mi calidez habitual. «El clima debería ser perfecto, y no hemos tenido a todos aquí desde que terminamos la expansión de la terraza». La aceptación entusiasta de Eleanor llegó en 1 hora, junto con ofertas para ayudar a coordinar. Robert estaba encantado cuando se lo dije esa noche, besándome en la mejilla y llamándome la esposa perfecta. Sonreí y me apoyé en su abrazo, preguntándome si podía sentir lo rígido que se había vuelto mi cuerpo con su toque. Las siguientes 2 semanas se convirtieron en un ejercicio de planificación estratégica y compartimentación emocional. Durante el día, era la esposa devota, preparándome para recibir a su familia extendida, pidiendo suministros, planificando menús, coordinando los arreglos para dormir de los invitados de fuera de la ciudad. Por la noche, me preparaba metódicamente para las consecuencias de lo que haría. Visité nuestro banco un martes por la mañana tranquilo, solicitando acceso a nuestra caja de seguridad. Dentro, agregué las joyas de mi abuela y la escritura de la pequeña cabaña en el norte de Michigan que había heredado antes de nuestro matrimonio. Luego abrí una nueva caja, a mi nombre solamente, asegurando copias de nuestros registros financieros, mi carpeta de pruebas y un juego de llaves de la casa y del coche. Esa misma tarde, abrí una cuenta corriente separada en un banco diferente, transfiriendo una cantidad modesta de mis ahorros personales.
Suficiente para cubrir los gastos inmediatos después de la explosión, pero no tanto como para que Robert pudiera reclamar una irregularidad financiera. Solo estoy organizando el fondo de suministros de mi salón de clases, expliqué cuando me preguntó sobre el extracto bancario. Aceptó la explicación sin más preguntas, su atención ya desviándose hacia su teléfono, donde Melissa sin duda le había enviado un mensaje de texto. La lista de invitados requirió una cuidadosa consideración. Eleanor y William, los padres de Robert, no eran negociables. Siempre me habían tratado como a una hija, y su presencia aseguraría el máximo impacto. Su hermano, James, y su cuñada, Kathleen, con su nuevo bebé proporcionarían el contraste familiar saludable. Su hermana, Emily, siempre mi mayor aliada en la familia, sería un apoyo crucial. Varias tías, tíos y primos completaron el cuadro de testigos. 10 días antes de la reunión, me paré en nuestro vestidor, dividiendo mentalmente nuestras posesiones. Los suéteres de cachemira que me había regalado por Navidad. ¿Los quería todavía? Las fotos enmarcadas por toda la casa. ¿Cuáles me llevaría cuando todo esto terminara? Retiré mis posesiones más preciadas discretamente, algunos artículos cada día, guardándolos en el maletero de mi coche antes de transferirlos al garaje de mi hermana. Limpieza de primavera, le dije a Robert cuando notó que faltaban artículos. Solo estoy despejando antes de que todos lleguen. Cada noche, después de que se durmiera, practicaba en el espejo del baño las palabras exactas que diría. El tono preciso, ni histérico, ni amargo, sino tranquilo y resuelto. Ensayé diferentes escenarios, si lo negaba todo, si intentaba poner a la familia en mi contra, si se enfadaba. Me preparé para todas las posibilidades excepto la que más temía, que cuando llegara el momento, mi determinación se derrumbara bajo el peso de 5 años de amor y sueños compartidos. Una semana antes de la reunión, visité la casa del lago sola, aparentemente para comenzar los preparativos. En realidad, necesitaba tiempo en el espacio para bloquear mentalmente cómo se desarrollaría la escena. Me paré en el gran salón, mapeando las posibles posiciones de los miembros de la familia, considerando las líneas de visión y la acústica. ¿Dónde estaría Robert parado? ¿Dónde debería posicionarme para tener el máximo control de la situación? Era la dirección teatral para la actuación más importante de mi vida. Volví a colgar las fotos familiares que de repente se sentían como accesorios. Robert y yo en nuestra luna de miel en Bali, todo el clan Carson en la reunión del año pasado, el retrato profesional que nos habíamos tomado para nuestra tarjeta de Navidad. Detrás de cada imagen sonriente había miles de momentos de genuina felicidad que ahora se sentían contaminados. ¿Había estado pensando en ella incluso entonces? ¿Había sido algo de eso real? 3 días antes del evento, me reuní con Diana nuevamente, revisando nuestra estrategia para las consecuencias inmediatas. Ten una mochila lista, aconsejó. Una vez que suceda, querrán espacio el uno del otro. ¿Tienes dónde quedarte? En casa de mi hermana, confirm. Ha preparado la habitación de invitados. Bien. ¿Y has asegurado tus documentos importantes? Asentí con la cabeza, dándole unas palmaditas a mi bolso donde ahora residían copias de nuestro certificado de matrimonio, declaraciones de impuestos y escrituras de propiedad junto con mi licencia de conducir y tarjetas de crédito. Quiero asegurarme de que recuerdes que esto va a ser emocionalmente agotador, dijo Diana, suavizando su tono típicamente enérgico. No importa cuán preparada estés, cuando llegue el momento, dolerá. ¿Estás absolutamente segura de que así es como quieres manejarlo? Por un momento, la duda se insinuó. ¿Una confrontación privada sería más amable? ¿Más digna? Entonces recordé el mensaje de texto de Jessica. Robert afirmó que ustedes dos tenían un acuerdo. La humillación pública a la que ya me había sometido mientras se pintaba a sí mismo como el esposo razonable en un matrimonio abierto. Estoy segura, dije con firmeza. No merece privacidad ni dignidad. Ya no. El día antes de la reunión, hice un último preparativo. Le escribí una carta a Robert, sellándola en un sobre para dársela después. No una carta de explicación, no se merecía ninguna, sino una carta de despedida al hombre que pensé que era, la vida que creía que compartíamos. Escribirla fue catártico, liberando emociones que no podía permitirme expresar durante la confrontación calculada del día siguiente. Esa noche, Robert me rodeó con sus brazos en la cama, susurrando lo agradecido que estaba por encargarme de los preparativos de la reunión, lo afortunado que se sentía de tenerme. Permanecí quieta en su abrazo, mi cuerpo una estatua perfecta de alabastro de devoción conyugal, mientras que por dentro, una tormenta cobraba fuerza. Mañana, el escenario estaría listo, los actores tomarían sus lugares y comenzaría la actuación de su vida.
La mañana de la reunión amaneció con un cielo azul perfecto, el tipo de día de finales de primavera que nos había convencido de comprar la casa del lago en primer lugar. Me desperté antes que Robert, deslizándome silenciosamente de la cama para comenzar los preparativos con una calma que realmente no sentía. Para cuando se unió a mí en la cocina, estaba colocando pasteles en la bandeja antigua de mi abuela. No tenías que dejarme dormir hasta tarde, dijo, besándome en la mejilla. Podría haber ayudado. Sonreí, la expresión ahora tan practicada que se sentía como una máscara que podía ponerme y quitarme a voluntad. Tendrás mucho que hacer una vez que todos lleguen. Tu madre envió un mensaje de texto. Están a unos 30 minutos. Las siguientes horas pasaron como una ráfaga de actividad. Me moví por nuestra casa con eficiencia mecánica, preparando bebidas, colocando muebles en la terraza, colocando flores en lugares estratégicos. Robert se encargaba de la parrilla, ocasionalmente mirándome para sonreír o guiñarme un ojo conspirativamente, como si fuéramos compañeros de equipo organizando esta reunión en lugar de actores en el acto final de nuestro matrimonio. Eleanor llegó primero, con William, abrazándome con genuino cariño. «El lugar se ve hermoso, Sara», exclamó, entregándome un pastel de arándanos casero. «Te has superado». «Sabes que me encanta ser anfitriona», respondí, aceptando el pastel con una cálida sonrisa que no llegó a mis ojos. ¿Había notado el ligero temblor en mis manos? Si es así, lo atribuyó a la emoción del día en lugar de la tempestad emocional que se gestaba dentro de mí. Para el mediodía, nuestra propiedad estaba llena de miembros de la familia Carson, 36 en total, desde la abuela de 90 años de Robert hasta la hija recién nacida de su primo. Se extendieron por la terraza y el césped, las voces se mezclaban con risas y el suave chapoteo del agua del lago contra nuestro muelle privado. Me moví entre ellos con gracia practicada, rellenando bebidas, dirigiendo a la gente hacia la comida, entablando pequeñas charlas mientras mantenía la distancia emocional. «Sara, esta ensalada de papa está divina», declaró la tía Margaret de Robert, sirviéndose unos segundos. «Simplemente debes compartir la receta». «Secreto familiar», respondí con un guiño, sabiendo que nunca volvería a hablar con esta mujer después de hoy. A las 2, Robert se me acercó cerca de la mesa de bebidas, secándose el sudor de la frente. «James está preguntando por el equipo de pesca. Todavía tenemos esas cañas de pescar adicionales en el garaje. Revisa el contenedor de almacenamiento cerca de los kayaks», instruí, observando cómo sacaba su teléfono del bolsillo para mirar la hora. «Gracias. Puedes asegurarte de que mamá sepa que las hamburguesas estarán listas en 20 minutos». Dejó su teléfono en la pequeña mesa de mimbre a mi lado y se dirigió hacia el garaje, deteniéndose a charlar con varios familiares en el camino. Miré fijamente el teléfono, su pantalla negra inocua contra el mantel blanco. Por un momento, consideré la sincronización cósmica. ¿Era esta oportunidad mera coincidencia, o el universo finalmente se había alineado para impartir justicia? De cualquier manera, no iba a desaprovechar el momento. Continué organizando las jarras de bebidas, manteniendo un ojo en el teléfono abandonado. Pasaron 5 minutos, luego 10. Robert se absorbió en una conversación con su hermano y su primo cerca del muelle, gesticulando animadamente sobre algo relacionado con señuelos de pesca. Su teléfono permaneció olvidado. La primera vibración fue sutil. Podría haberla pasado por alto si no hubiera estado observando con tanta atención. La pantalla se iluminó con un número no guardado, solo dígitos sin nombre. Miré hacia Robert, todavía profundamente involucrado en la conversación, a unos 50 metros de distancia. La llamada terminó. La pantalla se oscureció. 2 minutos después, volvió a vibrar. El mismo número. De nuevo, dejé que sonara hasta el buzón de voz. Cogí mi vaso de limonada, tomando un sorbo lento mientras mantenía mi posición cerca del dispositivo olvidado. A mi alrededor, la reunión continuaba a toda marcha. Eleanor organizando una foto grupal improvisada, niños persiguiéndose unos a otros por el césped, William contando sus famosas historias de fútbol americano universitario a cualquiera que quisiera escuchar. La tercera llamada llegó justo cuando estaba considerando alejarme de mi puesto. De nuevo, el mismo número. Esta vez, cogí el teléfono, sosteniéndolo en la palma de mi mano mientras vibraba insistentemente. Robert permaneció ajeno, ahora ayudando a su hermano a botar un kayak al lago. Cuando la pantalla se oscureció de nuevo, la duda parpadeó brevemente. ¿Estaba lista para lo que vendría después? La pregunta desapareció tan rápido como había aparecido. Había pasado semanas preparándome para este momento. Estaba más que lista. La cuarta llamada llegó menos de un minuto después. Esta vez, no dudé. Deslicé el dedo para responder,
llevando el teléfono a mi oído sin hablar. Robert. La voz de Melissa era entrecortada, íntima. Sé que estás ocupado con cosas de la familia, pero no puedo dejar de pensar en ti. Anoche fue increíble. En ese momento, una extraña calma se apoderó de mí. Toda la ansiedad, todos los ensayos, toda la incertidumbre, todo se destilado en una claridad perfecta. Presioné el botón del altavoz, asegurándome de que su voz se escuchara. ¿Por qué no vienes?, sugerí, con la voz firme y clara. Las cabezas se volvieron hacia mí. Las conversaciones se detuvieron a mitad de la frase. Es el momento perfecto. La cabeza de Robert se levantó de golpe del otro lado del patio, su expresión cambiando de confusión a reconocimiento a horror en el lapso de latidos del corazón. Encontré tus mensajes, continué, proyectando mi voz a través de la reunión repentinamente silenciosa. Y ya he contactado con un abogado. La brusca inhalación de Melissa fue audible a través del altavoz. ¿Quién es?, exigió saber, aunque ya debía saberlo. Soy Sarah, la esposa de Robert. Enfaticé la última palabra, observando cómo Robert abandonaba el kayak y comenzaba a moverse rápidamente hacia mí. Estamos teniendo nuestra reunión familiar hoy. Todos están aquí. Sus padres, hermanos, primos, y ahora todos ellos también saben de ti. Oh, Dios mío, susurró Melissa. Sarah, yo. Ahórratelo, la interrumpí. He visto las fotos de San Diego. Sé que estuviste en nuestra boda. Lo sé todo. Robert llegó a mí, con el rostro ceniciento. Sarah, por favor, dijo, intentando coger el teléfono. Dame el teléfono. Lo mantuve alejado de él, manteniendo el contacto visual. ¿Por qué? ¿Para que puedas explicar cómo todo esto es un malentendido? ¿Cómo me he equivocado con todo? Volví al teléfono. Melissa le dijo a toda su oficina que teníamos un acuerdo. Te dijo eso a ti también. El silencio que siguió fue suficiente respuesta. William y Eleanor se quedaron paralizados junto a la mesa de picnic, con expresiones idénticas de sorpresa en sus rostros. James había abandonado el kayak a medio camino en la orilla. Incluso los niños habían dejado de jugar, percibiendo el repentino cambio en la atmósfera. Le entregué el teléfono a Robert, quien lo tomó con dedos temblorosos. Ella es toda tuya ahora, dije, con la voz firme a pesar de la adrenalina que corría por mis venas. Yo ciertamente no lo soy. Mientras me alejaba, escuché la voz de Melissa que aún emanaba del altavoz. ¿Robert? Robert, ¿qué está pasando? Detrás de mí, la reunión familiar perfecta se derrumbó en un caos, exactamente como lo había planeado. Me quedé en el centro del silencio atónito, sintiéndome extrañamente separada del caos que se desarrollaba a mi alrededor. Robert miraba el teléfono en su mano como si fuera una serpiente venenosa. La voz de Melissa, todavía débilmente audible a través del altavoz. «Cuelga», dije en voz baja. Sus ojos se encontraron con los míos, suplicantes. «Sarah, por favor, déjame explicarte». «No hay nada que explicar». Mi voz resonó por el patio, firme y clara. 18 meses, Robert. Recibos de hotel, joyas que ella usaba que eran para mí. Vacaciones disfrazadas de viajes de negocios. ¿Qué hay exactamente que explicar? Finalmente presionó el botón finalizar llamada, silenciando a Melissa a media frase. La ausencia de su voz de alguna manera hizo que el momento fuera más intenso, obligando a todos a prestar atención a la confrontación que ocurría en medio de ellos. Eleanor se apartó de su posición congelada junto a la mesa de picnic, avanzando hacia nosotros con pasos inseguros. Robert, ¿de qué está hablando Sarah? La boca de Robert se abrió y se cerró sin producir ningún sonido. Su habitual confianza suave se evaporó por completo. Para un hombre que vendía propiedades multimillonarias con una facilidad carismática, de repente no podía formar una sola frase coherente. Adelante, lo animé, cruzando los brazos. Cuéntale a tu madre sobre Melissa. Cuéntale cómo te has estado acostando con ella durante más de un año mientras fingías estar en viajes de negocios. Cuéntale cómo le dijiste a todos en tu oficina que teníamos un matrimonio abierto para justificar tu comportamiento. William se acercó lentamente, su mano curtida agarrando el hombro de Eleanor en busca de apoyo, o quizás para estabilizarse. Su rostro había envejecido 10 años en 10 minutos, con profundas arrugas grabadas alrededor de su boca mientras miraba a su hijo. ¿Es verdad?, preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. La angustia en la voz de su padre pareció perforar la conmoción de Robert. «Papá, es complicado. Es una pregunta de sí o no», interrumpió William, algo que nunca antes le había oído hacer. «¿Lo has sido infiel, Sarah?» Robert miró a su alrededor salvajemente,
observando el círculo de rostros sorprendidos, su hermano James, su cuñada Kathleen sosteniendo a su bebé, primos, tías y tíos, todos mirando con incredulidad. Estaba buscando un aliado, una ruta de escape, sin encontrar ninguna. Sí, admitió finalmente, la palabra flotando en el aire como un disparo. Pero no es lo que piensas. Las cosas entre Sara y yo no han estado bien durante mucho tiempo. Eso es nuevo para mí, interrumpí. Pero claro, yo no soy la que ha estado viviendo una doble vida. La mano de Eleanor voló a su boca, escapando de ella un pequeño sonido de dolor. Siempre había estado orgullosa de su estrecha relación conmigo, a menudo presumiendo con sus amigos de lo afortunado que era su hijo de haber encontrado una pareja tan perfecta. Ahora, sus ilusiones se estaban haciendo añicos junto con las mías. Confía en ti, le dijo a Robert, con lágrimas en los ojos. Todos lo hicimos. Robert extendió la mano hacia ella. Mamá, por favor. Ella retrocedió, evitando su toque. El rechazo fue pequeño, pero devastador. En 20 segundos, no solo había perdido una esposa, sino también la aprobación incondicional de una madre. Su hermana, Emily, se abrió paso entre la multitud, colocándose entre Robert y yo. ¿Cómo te atreves?, le siseó a su hermano. Después de todo lo que Sara ha hecho por esta familia. Su primo Tyler resopló desde cerca de la parrilla. Siempre pensé que eras demasiado astuto para tu propio bien, Rob. Supongo que ahora sabemos a dónde fueron realmente todas esas cenas con clientes. Los murmullos se hicieron más fuertes, una creciente ola de juicio y decepción recorriendo a la familia reunida. Robert estaba solo en el centro, el aislamiento formándose a su alrededor como una barrera física. Por favor, todos, dijo finalmente, alzando la voz. Esto es entre Sara y yo. Es un asunto privado. ¿Lo es?, desafié. ¿Cuándo lo hiciste público en toda tu oficina? ¿Cuándo me humillaste a mis espaldas? ¿Cuándo trajiste a Melissa a nuestra boda? Esa última revelación envió otra ola de susurros de sorpresa a través de la reunión. Robert parecía genuinamente sorprendido. ¿De qué estás hablando? Mesa 7, dije fríamente. Mira el álbum de bodas. Era la acompañante de Tom. Se sentó a 15 pies de nosotros mientras intercambiábamos votos. Algo se quebró en William entonces. Golpeó la mesa de picnic con la palma de la mano con una fuerza inesperada, haciendo que los platos saltaran y los vasos se volcaran. «¡Basta!», gritó, con el rostro enrojecido por la ira. «Traes a otra mujer a tu propia boda y luego te acuestas con ella a espaldas de tu esposa. ¿Quién te crió para que te comportaras de esta manera? Porque ciertamente no fuimos tu madre ni yo». Robert se estremeció como si hubiera recibido un golpe físico. En toda su vida, nunca había visto a su padre levantarle la voz. William siempre había sido el mayor defensor de Robert, defendiendo cada una de sus decisiones, celebrando cada uno de sus éxitos. Ese apoyo inquebrantable se había evaporado en un instante. «Papá», empezó. «No me digas, papá», lo interrumpió William. «Tu abuelo construyó esta familia sobre la integridad, sobre el cumplimiento de tu palabra, sobre el honor de tus compromisos». Su voz se quebró ligeramente. «Se avergonzaría de ver lo que has hecho». Eleanor comenzó a llorar abiertamente ahora, apoyada por la tía Patricia de Robert. James se acercó a su hermano, hablando lo suficientemente bajo como para que solo los que estaban cerca pudieran oír. «¿Cómo pudiste hacerle esto a ella? A todos nosotros». Observé cómo la familia cerraba filas, no alrededor de Robert como siempre lo habían hecho antes, sino a mi alrededor. Los brazos de Emily se deslizaron alrededor de mi cintura. Kathleen se acercó con el bebé, ofreciéndome apoyo silencioso con su presencia. Incluso la esposa de Tyler, Jessica, a quien solo había conocido 2 veces antes, se movió para pararse a mi lado. Robert miró a su alrededor la pared de desaprobación que lo rodeaba, dándose cuenta de que había calculado mal severamente. Su cuidadosa compartimentación de sus 2 vidas se había derrumbado por completo, dejándolo expuesto y solo. «Sara», dijo con la voz entrecortada. «¿Podemos hablar en privado, por favor? Por favor». «Negu con la cabeza, lentamente. Te he dado 5 años de privacidad, Robert. Creo que ya hemos superado eso». Metí la mano en el bolsillo y saqué un documento doblado. «Este es el nombre y número de mi abogada. Ella está esperando tu llamada». Su mano tembló cuando tomó el papel, la realidad finalmente asimilándose. «¿De verdad estás haciendo esto?» «Tú hiciste esto», lo corregí. «Yo solo lo estoy terminando». La finalidad de mi voz pareció repercutir en la reunión. Lo que sea que hubieran esperado de esta reunión familiar, risas,
recuerdos, fortalecimiento de lazos. Esta implosión pública de un matrimonio que muchos habían considerado ideal había alterado permanentemente la dinámica de la familia Carson. Cuando me di la vuelta para caminar hacia la casa, con Emily aún a mi lado, escuché la voz de William detrás de mí. Robert, recoge tus cosas. No te quedarás aquí esta noche. El padre había elegido bando. Y por primera vez en la encantadora vida de Robert, no era el hijo favorito. Emily me siguió a la casa, cerrando las puertas francesas detrás de nosotras para amortiguar la conmoción que aún estallaba en el patio trasero. El repentino silencio se sintió surrealista después de la intensidad de la confrontación. Por un momento, nos quedamos en silencio en la cocina. La reunión continuaba su implosión fuera de las ventanas. Sabía que algo andaba mal, dijo Emily finalmente, llenando un vaso con agua y poniéndolo en mis manos. Has parecido diferente estos últimos meses, pero nunca imaginé esto. Tomé un sorbo, dándome cuenta de que mi garganta estaba seca por la adrenalina. No quería que nadie lo supiera hasta que tuviera todo en su lugar. ¿Cuánto tiempo has sabido? 3 semanas, respondí, dejando el vaso sobre el mostrador. Pero mirando hacia atrás, creo que una parte de mí sospechó algo mucho antes. Simplemente no quería verlo. Los ojos de Emily se abrieron de par en par. 3 semanas, ¿y aún así organizaste esta reunión? ¿Planeaste todo esto? Hizo un gesto alrededor de la casa inmaculada con sus platos y decoraciones cuidadosamente arreglados. Una pequeña sonrisa sombría cruzó mi rostro. Quería testigos. Quería que su familia viera quién es realmente. Afuera, podía ver a Robert gesticulando frenéticamente, William negando firmemente con la cabeza. Eleanor estaba sentada en la mesa de picnic, con el brazo de Patricia alrededor de sus hombros. La mayor parte de la familia extendida se había retirado, agrupándose en grupos incómodos, sin saber si irse o quedarse. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Emily. Ahora, dije, sacando una pequeña bolsa de viaje de la despensa donde la había escondido esa mañana. Termino lo que empecé. Me moví por la casa con determinación, recogiendo artículos que había inventariado mentalmente semanas atrás. Mi computadora portátil, la carpeta de documentos financieros de mi escritorio, el pequeño joyero que contenía las perlas de mi abuela, la foto enmarcada de mis padres en su 30 aniversario, la única foto familiar que quería de nuestra colección curada. Emily me seguía, observando en silencio mientras reunía metódicamente los fragmentos de mi vida independiente. Cuando llegué al dormitorio principal, me detuve, armándome de valor antes de entrar en lo que una vez había sido nuestro santuario compartido. Había dormido junto a él en esa cama king size anoche, manteniendo mi farsa hasta el último momento. No tienes que irte, dijo Emily desde la puerta. Esta también es tu casa. Lo sé, respondí, abriendo el armario para sacar la ropa que había preparado esa mañana. Ropa limpia, no contaminada por el recuerdo de interpretar a la anfitriona perfecta. Pero no puedo quedarme aquí esta noche. No con todos los ecos. Me cambié rápidamente en el baño, dejando atrás el vestido de verano floreado que había elegido para la reunión. De alguna manera se sintió simbólico, deshaciéndome del disfraz que había usado para mi última actuación como la esposa de Robert. Cuando regresamos abajo, Robert estaba esperando en la sala de estar, con el rostro demacrado. Claramente había estado llorando, algo que solo había visto 2 veces en nuestro matrimonio. William estaba de pie junto a él, con los brazos cruzados, con expresión sombría. Sara, empezó Robert, dando un paso hacia mí. Por favor, 5 minutos. Eso es todo lo que pido. Miré a William, quien asintió levemente. 5 minutos, accedí. Emily, ¿te importaría esperarme en el porche? Cuando se fueron, cerrando la puerta detrás de ellos, Robert se dejó caer en el sofá, con la cabeza entre las manos. Sé que no merezco el perdón, dijo, pero tienes que creer que te amo. Esto con Melissa fue estúpido, sin sentido. Puedo terminarlo, ir a terapia, lo que sea necesario. 18 meses no es algo sin sentido, Robert, respondí, permaneciendo de pie. Y no solo engañaste. Lo mentiste todos. Creaste una vida alternativa completa. Fui débil, admitió. Egoísta, pero perdirt. Su voz se quebró. No puedo perderte, Sara. Por un breve y traicionero momento, sentí un destello del amor que me había sostenido durante 5 años. Luego recordé las fotos de San Diego, los recibos de las joyas, los engaños calculados. Ya lo has hecho, dije en voz baja. En el momento en que la elegiste, la primera vez. Levantó la vista bruscamente. ¿Entonces eso es todo? 5 años de matrimonio, simplemente terminados. Terminó mucho antes de hoy.
Simplemente no lo sabía. Me puse el bolso al hombro. Diana Moore tiene los papeles del divorcio listos. Esto no necesita ser más complicado de lo que ya es. ¿Y si lucho contra eso? Desafió, un destello del viejo Robert, confiado, con derecho, emergiendo a través de su angustia. Entonces perderás 2 veces, dije simplemente. La evidencia es completa. Y después de hoy, no creo que quieras que tu familia sea testigo de más de tus decisiones en las declaraciones judiciales. La lucha se desvaneció visiblemente de él. ¿Qué pasa con la casa? ¿Nuestras cuentas? Habla con tu abogado, respondí. El mío tiene muy claro a qué tengo derecho. Cuando me di la vuelta para irme, me gritó, ¿a dónde irás? Eso ya no te incumbe. Me detuve en la puerta. Tu padre dice que debes empacar lo que necesites durante unos días. Después de eso, podemos acordar horarios para que recojas el resto, cuando yo no esté aquí. Afuera, la reunión se había disuelto en gran medida. La mayor parte de la familia extendida se había marchado torpemente, dejando solo a los miembros de la familia inmediata. Emily esperaba en el columpio del porche, las llaves de mi coche ya en su mano. Papá está llevando a Roberta a un hotel, explicó. Mamá se queda con la tía Patricia esta noche. Asentí con la cabeza, de repente agotada mientras la adrenalina disminuía. Gracias por apoyarme hoy. Sigues siendo mi hermana, dijo con firmeza, independientemente de lo que pase con él. Eleanor se acercó lentamente desde el jardín, con los ojos enrojecidos pero con una postura resuelta. Me preparé para la recriminación. Muchas madres defenderían instintivamente a sus hijos, independientemente de las circunstancias. En cambio, me abrazó con fuerza. Lo siento mucho, susurró contra mi cabello. Lo siento profundamente por lo que te ha hecho. Su apoyo incondicional rompió algo en mi cuidadosamente mantenida compostura. Por primera vez desde que descubrí la traición de Robert, me permití llorar de verdad, liberando semanas de restricción calculada en sus brazos. Cuando finalmente nos separamos, me tomó el rostro con suavidad. Pase lo que pase, siempre serás parte de nuestra familia. Recuérdalo. Mientras Emily me llevaba a su casa, hice 3 llamadas telefónicas. Primero a Diana, confirmando los eventos del día y los próximos pasos. Luego al cerrajero que había investigado, programando una cita para la mañana siguiente. Finalmente, a la directora de mi escuela, solicitando un día personal adicional. Con cada llamada, otra pieza de mi vida independiente encajaba en su lugar. La Sara que existía antes de Robert, segura de sí misma, autosuficiente, sin compromisos, estaba emergiendo de las sombras de un matrimonio construido sobre ilusiones. Esa noche, en la habitación de invitados de Emily, abrí mi computadora portátil y cambié sistemáticamente cada contraseña que Robert podría saber. Correo electrónico, banca, redes sociales, almacenamiento en la nube. Con cada nueva contraseña, sentía que otro eslabón de la cadena que nos unía se rompía. Lo último que hice antes de que el sueño me reclamara fue borrar su contacto de mi teléfono. No bloqueado, simplemente borrado, como si nunca hubiera existido. Mañana traería complicaciones, negociaciones, el complicado asunto de desenredar 2 vidas. Pero esta noche, en la tranquila oscuridad de mi santuario temporal, sentí algo inesperado, alivio. Por primera vez en 18 meses, no estaba compartiendo mi esposo con un fantasma. La semana siguiente a la reunión se desarrolló en una serie de pasos prácticos que me mantuvieron enfocada a pesar de la turbulencia emocional. Regresé a la casa del lago el lunes, acompañada por el cerrajero y Emily, que se había tomado un día libre del trabajo para apoyarme. Cambiamos cada cerradura, reprogramamos el abridor de la puerta del garaje y restablecimos los códigos del sistema de seguridad. Los clics tangibles de las nuevas clavijas cayendo en su lugar se sintieron como signos de puntuación al final de un capítulo y el comienzo de otro. ¿Estás segura de que quieres quedarte aquí?, preguntó Emily mientras caminábamos por la casa inquietantemente silenciosa, sin la banda sonora habitual de los noticieros matutinos o las llamadas telefónicas nocturnas de Robert. El espacio se sentía vacío, como un escenario después de que los actores se hubieran ido a casa. Por ahora, respondí, pasando la mano por la encimera de la cocina. Necesito reclamar este espacio antes de decidir si quedármelo o venderlo. Diana llamaba 2 veces al día con actualizaciones. Robert había contratado a un abogado de divorcios de alto perfil conocido por representar a empresarios adinerados. Habían solicitado una reunión privada para discutir los términos amigablemente, una propuesta que Diana me aconsejó rechazar. Están probando a ver si flaqueas, explicó durante nuestra reunión del miércoles. La evidencia es sólida. Procedemos según lo planeado.
El jueves por la mañana, mientras organizaba los documentos financieros en la oficina de la casa, descubrí una pequeña caja de anillos de terciopelo escondida en el escritorio de Robert. Un juego de aretes de diamantes de 2 quilates que nunca antes había visto. El recibo dentro mostraba una fecha de compra de solo 3 semanas antes. Otro regalo para Melissa, comprado con nuestros fondos conjuntos. Lo fotografié como evidencia adicional. Luego lo sellé en un sobre para Diana. Las primeras grietas en mi compostura aparecieron esa noche cuando encontré la taza de café favorita de Robert en el lavavajillas. Un objeto tan mundano. Una taza de cerámica azul marino con la inscripción Mejor agente inmobiliario del mundo impresa en letras descoloridas, un regalo de broma de su primer año en el negocio. Me quedé paralizada en la cocina, sosteniendo esta reliquia de nuestra vida doméstica, y de repente me encontré lanzándola contra la pared, un grito primal desgarrándose de mi garganta mientras se hacía añicos. Me hundí en el suelo de la cocina en medio de los fragmentos de cerámica, finalmente permitiéndome sentir plenamente el dolor que había sido eclipsado por la ira justificada y la planificación táctica. No solo estaba de luto por un matrimonio fallido, sino por la muerte de un futuro en el que había creído. Los hijos que habíamos planeado tener, la jubilación que habíamos planeado, la vida de recuerdos compartidos que nunca existirían. Emily me encontró allí 1 hora después, durante su visita diaria de control. Sin decir nada, me ayudó a barrer los pedazos rotos, luego sirvió 2 copas de vino. Se vuelve más fácil, dijo, sentándose a mi lado en la isla de la cocina. No hoy ni mañana, pero eventualmente. ¿Lo sabías? Pregunté de repente, sobre Robert y Melissa. Alguien en la familia sospechaba. Bajó la mirada hacia su copa de vino. Los vi una vez, admitió a regañadientes. En un restaurante en Ann Arbor, hace unos 6 meses. Estaban en una mesa de la esquina, tomados de la mano sobre la mesa. Trago saliva. Me convencí de que estaba malinterpretando algo, que era una reunión con un cliente, no sé. No quería creerlo. ¿Por qué no me lo dijiste? Debería haberlo hecho, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Lo siento mucho, Sara. Creo que estaba tratando de proteger a todos. A ti, a él, a nuestros padres, fue cobardía. Lo tomé la mano. No es tu carga. Nunca lo fue. El martes siguiente trajo un acontecimiento inesperado. Estaba haciendo la compra, una experiencia extrañamente liberadora, comprando solo alimentos que disfrutaba sin considerar las preferencias de Robert, cuando giré mi carrito por el pasillo de los cereales y me encontré cara a cara con Melissa Winters. Ambas nos quedamos paralizadas. El reconocimiento fue inmediato. Se veía diferente a la profesional segura de sí misma que había vislumbrado en el hotel, de alguna manera más pequeña, con ojeras y el cabello recogido en una coleta desordenada. La cesta de la compra que colgaba de su brazo contenía 1 litro de helado, una botella de vino y un paquete de Oreos, la lista de la compra universal de la angustia. Sara, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Mi compostura cuidadosamente construida amenazó con romperse. Aquí estaba la mujer que había desmantelado sistemáticamente mi matrimonio, parada en el pasillo de cereales de mi supermercado habitual como si perteneciera a mi mundo. Deberías comprar en otro lugar, dije fríamente, girando mi carrito para irme. Espera, me gritó. Por favor, 5 minutos. Todos mis instintos me gritaban que siguiera caminando, que le negara el cierre de la explicación o la disculpa. Pero una pequeña voz persistente me recordó que comprender su perspectiva podría ayudar a exorcizar las preguntas que aún atormentaban mis noches de insomnio. 5 minutos, concedí, llevando mi carrito a un rincón más tranquilo cerca de la farmacia. Lo terminé, empezó sin preámbulos. Después de la llamada, después de lo que pasó en tu reunión. Felicidades por finalmente desarrollar una conciencia, respondí. La amargura en mi voz me sorprendió incluso a mí. Se estremeció, pero continuó. Me lo merecía. Merezco algo peor. Dejó su cesta en el suelo, con las manos temblando ligeramente. Me dijo que estaban separados. Viviendo juntos por las apariencias, pero, esencialmente divorciados. ¿Y te creíste eso? Desafié, a pesar de haber visto nuestras fotos de boda en su escritorio, a pesar de que asistía a todas las funciones de la compañía como su esposa. Quería creerlo, admitió, bajando la mirada al suelo. Para cuando me di cuenta de la verdad, ya estaba. Su voz se apagó. Enamorada de él, terminé rotundamente. Qué conveniente para tu conciencia. Ya no, dijo en voz baja. El hombre que creía conocer, no existe. La forma en que trató de manipular a todos después de tu confrontación. Negó con la cabeza. Fue como ver caer una máscara, revelando a alguien a quien no reconocía.
Un silencio incómodo se extendió entre nosotras. Dos mujeres, dañadas por el mismo hombre de diferentes maneras. ¿Sabías que estuve en tu boda? Preguntó finalmente. Encontré las fotos, confirm. Meses 7. Venís con Tom. Asintió lentamente. Apenas conocía a Robert entonces. Nos conocimos brevemente en la cena de ensayo. Nunca imagine. Levantó la vista, mirándome directamente a los ojos. No te pido perdón. Solo quería que supieras que lo ha perdido todo ahora. No solo a ti y el respeto de su familia, sino también a mí. Sea cual sea el juego que estaba jugando, se ha quedado sin nada. Estudié su rostro, buscando manipulación o intenciones ocultas, encontrando solo agotamiento y arrepentimiento. Eso me consuela muy poco, dije honestamente. No esperaba que lo hiciera, respondió. Pero debes saber, no estás sola al desenmascararlo ahora. Cogió su cesta. Mi medida de vuelta a Chicago el próximo mes. No tendrás que preocuparte por volver a encontrarte conmigo. Cuando se dio la vuelta para irse, una pregunta se me escapó antes de que pudiera reconsiderarlo. ¿Fue algo de eso? ¿Real? ¿Lo que te dijo? ¿Lo que sintió? Se detuvo, reflexionando. No creo que Robert sepa lo que es real, nunca más. Pasó tanto tiempo creando diferentes versiones de sí mismo para diferentes personas que no estoy segura de que ni siquiera él sepa cuál es la auténtica. Su triste sonrisa no contenía ningún triunfo, solo un reconocimiento compartido de una dolorosa verdad. Por si sirve de algo, creo que lo que sintió por ti al principio fue tan real como él es capaz de sentir. Se alejó, desapareciendo a la vuelta de la esquina, dejándome sola con mi carrito de la compra medio lleno y el extraño e inesperado peso de la lástima. No por mí misma, sino por las dos mujeres que habían construido sus vidas alrededor de un hombre que solo existía en reflejos cuidadosamente elaborados. Los trámites de divorcio avanzaron más rápido de lo que había previsto. Ya sea por vergüenza, culpa o simple pragmatismo, Robert no impugnó la división de bienes que propuso Diana. La casa del lago se vendió. Las ganancias se dividieron junto con nuestras inversiones y ahorros. Mi meticulosa documentación de su infidelidad financiera, los regalos, viajes y cenas comprados para Melissa con nuestros fondos conjuntos, resultó en un acuerdo que me favoreció ligeramente. Una pequeña victoria que se sintió más simbólica que significativa. Firmé los papeles finales 6 meses después de la reunión, en la oficina bañada por el sol de Diana con sus plantas florecientes. El momento debería haberse sentido trascendental, pero mientras veía a mi firma secarse en el documento, solo sentí un silencioso reconocimiento de un final largamente esperado. Felicidades, dijo Diana, deslizando los papeles en una carpeta. Estás oficialmente divorciada. Gracias, respondí, sorprendiéndome con una sonrisa genuina. Por todo. ¿Qué sigue para ti? Preguntó, quitándose las gafas de lectura. Era una pregunta que había estado considerando profundamente. El acuerdo me había dejado financieramente segura, con suficiente para empezar de nuevo como quisiera. El año escolar había terminado, y por primera vez en mi vida adulta, no tenía obligaciones con nadie más que conmigo misma. Todavía no estoy segura, admití. Pero tengo ganas de descubrirlo. Esa noche, invité a Emily y a mi hermana, Kate, a mi nuevo apartamento, un espacio luminoso y aireado con vistas al río, con paredes que yo misma había pintado en tonos azules y verdes. Abrimos una botella de champán, no para celebrar el final de mi matrimonio, sino para brindar por el comienzo de lo que viniera después. Por Sara 2.0, declaró Kate, levantando su copa. Más fuerte, más sabia y finalmente libre para convertirse en quien quiera. Fue un buen sentimiento, pero la realidad de la reconstrucción resultó más complicada. Mi identidad había estado tan entrelazada con la de Robert que a veces me sorprendía tomando decisiones basadas en sus preferencias, eligiendo vinos que él habría elegido, evitando restaurantes que no le gustaban, reevaluando las decisiones profesionales a través del lente de lo que habría encajado en nuestra vida compartida. Empecé poco a poco. Me inscribí en una clase de fotografía que siempre había querido tomar pero que había pospuesto porque entraba en conflicto con las noches de liga de bolos de Robert. Dejé que mi cabello creciera más, ya no manteniendo el corte a la altura de los hombros que él había preferido. Adopté un gato rescatado, un atigrado naranja desaliñado con la cola torcida, a pesar de la insistencia de Robert de que era alérgico. ¿Cómo se llama?, preguntó el voluntario del refugio mientras completaba el papeleo de adopción. Estudié los desafiantes ojos verdes del gato, su espíritu resistente a pesar de las dificultades que lo habían llevado al refugio. Fénix, decidí. Su nombre es Fénix.
El verano se convirtió en otoño y con él llegó una oportunidad inesperada. La directora de mi escuela se me acercó para hablar sobre el desarrollo de un plan de estudios especial integrado con arte para lectores con dificultades. Un proyecto que combinaría mi experiencia docente con mi nueva pasión por la fotografía y la narración visual. Significaría reducir tus horas de clase, explicó. Más trabajo administrativo, desarrollo del plan de estudios, pero creo que serías perfecta para ello. Antes de Robert, habría aprovechado la oportunidad. Durante nuestro matrimonio, había minimizado mis ambiciones profesionales, centrándome en cambio en crear el entorno doméstico perfecto para apoyar su éxito. Ahora, dije que sí sin dudarlo. El proyecto consumió mi otoño e invierno de la mejor manera posible. Trabajé muchas horas, colaborando con profesores de arte y especialistas en alfabetización, desarrollando un programa que utilizaba la narrativa visual para involucrar a los estudiantes que tenían dificultades con el texto tradicional. Cuando lanzamos una clase piloto en enero, ver a los estudiantes desconectados encontrar repentinamente sus voces a través de la fotografía y la narración de historias se sintió como presenciar pequeños milagros a diario. Eleanor llamaba con regularidad, nuestra relación evolucionando de la cordialidad entre suegra y nuera a una amistad genuina. William enviaba regalos de cumpleaños y Navidad considerados. Emily siguió siendo mi mayor aliada. Los brunch dominicales en su casa se convirtieron en un ritual preciado. La familia de Robert había elegido mantenerme en sus vidas, una decisión que conmovió y ocasionalmente complicó mi proceso de curación. ¿Has sabido algo de él?, preguntó Eleanor con cuidado durante una de nuestras llamadas telefónicas mensuales, casi 10 meses después del divorcio. No, respondí con sinceridad. No directamente. A través de conexiones mutuas, conocía los aspectos generales de su vida. Se había mudado a Chicago, presumiblemente siguiendo a Melissa, aunque no estaba claro si se habían reconciliado. Su carrera continuó con éxito. La traición, al parecer, no era un impedimento para vender bienes raíces de lujo. Probablemente sea mejor así, reconoció Eleanor. Pero quiero que sepas que, pase lo que pase con Robert, siempre serás parte de nuestra familia. A medida que se acercaba el primer aniversario de la reunión, me encontré sorprendentemente tranquila. Los bordes afilados de la traición se habían suavizado hasta convertirse en un dolor manejable, presente pero ya no debilitante. Mi nueva vida había tomado forma a mi alrededor. Una carrera con un nuevo propósito, un hogar que reflejaba solo mis gustos, amistades profundizadas por la autenticidad en lugar de la conveniencia social. En el aniversario real, me tomé un día personal y conduje sola al lago Michigan. El aire primaveral tenía un toque de calidez mientras caminaba por la orilla, viendo las olas chocar contra la arena. Encontré un lugar tranquilo en una duna y saqué una pequeña caja de mi bolso. Dentro estaba la carta que le había escrito a Robert la noche anterior a la reunión, palabras nunca entregadas, pero conservadas como una cápsula del tiempo de emoción cruda. La releí una vez, reconociendo el dolor y la ira de ese momento sin ser consumida por ellos. Luego la rompí en pedazos pequeños, dejando que el viento los llevara sobre el agua, viendo cómo desaparecían en la inmensidad del lago. Mi teléfono vibró con una notificación, un recordatorio sobre la reunión de planificación del plan de estudios de mañana. La vida real, mi nueva vida, me esperaba más allá de este momento de cierre ceremonial. Me quedé un rato más, saboreando la sensación de plenitud, antes de finalmente regresar al estacionamiento. Cuando llegué a mi coche, mi teléfono sonó, un número desconocido de Chicago. Mi corazón dio un vuelco, luego se estabilizó cuando silencié la llamada sin responder. Lo que sea que Robert quisiera decir, un año después, no me interesaba. No quedaba nada que discutir, ningún cabo suelto que requiriera resolución. Le envié un mensaje de texto rápido a Emily. ¿Seguimos con la cena de esta noche? Absolutamente, fue su respuesta inmediata. Las chicas están emocionadas de ver a su tía favorita. Sonreí, deslizándome detrás del volante. El espejo retrovisor ofrecía una vista del lago detrás de mí. Hermoso, pero retrocediendo, mientras conducía hacia adelante. 5 años de matrimonio me habían enseñado mucho sobre el amor, el compromiso y la traición. Pero este año de reconstrucción me había enseñado algo mucho más valioso. La fuerza silenciosa de elegirme a mí misma, día tras día, sin disculpas ni compromisos. El camino por delante serpenteaba a través de bosques verdes de primavera, alejándose del agua y hacia la ciudad, hacia la cena con las hijas de Emily, hacia la presentación del plan de estudios de la próxima semana, hacia miles de pequeños momentos que formarían el mosaico de mi historia continua. Cualquier capítulo que viniera después sería escrito enteramente por mi propia mano, moldeado por mis propias decisiones,
independiente de la sombra que Roberto una vez proyectó sobre mi vida. Subí la radio, abrí las ventanas al aire primaveral y seguí conduciendo, no hacia ningún destino específico, sino simplemente hacia adelante.